hermosa y adecuada. Ya, grábate qué es ciencia. En los últimos 8 años he preguntado qué es ciencia y me han dicho una serie de definiciones que no tienen que ver mucho con ciencia realmente. Pero está aquí. Espero que al final puedan recordar esta definición. Es cortita, es clara, pero quiero quizás explicar un poquito más por qué dice conocimiento que concuerda con la realidad. Por ejemplo, voy a hacer una proposición ahora. Marco, quispe puñal, no fue al evento. ¿Okay? Este conocimiento, información que transfiera a una persona, a otra persona, a un conjunto de personas, tiene que ser corroborado. ¿Ya? ¿Cómo? Para comenzar esta proposición, ¿a qué ciencia pertenece? ¿Qué ciencia tendría que probar? ¿La ciencia histórica o la ciencia experimental? La ciencia histórica, porque tiene que ver con tiempo, con persona en el pasado. Como diré, Marco voy a cambiar el ejemplo. Marco está estudiando en su casa. Entonces alguien quiere investigar si realmente Marco está estudiando en su casa en Cusco, o está aquí, o está en otro lugar. Si es cierto o no, tendrá que averiguar, tendrá que preguntar, debe haber alguna evidencia. Entonces, esto pertenece a la ciencia histórica. Hay maneras de probarlo. Pero si hablamos del pasado remoto, ahí sí vamos a tener problemas, porque no hay filmadora, no hay testigos. Pues hace miles de años, ¿quién vio? Hace millones de años, ¿quién vio? ¿Quién estuvo ahí? No teníamos todavía la televisión, internet, las cámaras ni la escritura para decir que las cosas han sucedido de esta manera, para decir que Dios creó, o para decir que esto ha evolucionado de lo inerte, de lo sencillo a lo complejo. Definitivamente debemos entender que así. Pero gracias a la ciencia experimental, sí podemos comprobar. Por ejemplo, yo digo, Marco sangra. Entonces, yo agarro una aguja y le pincho. Sangra, entonces. Y digo, ¿por qué sangra? Es otro asunto. Pero si alguien duda, lo puedo repetir una y otra vez este experimento, esta prueba, para decir que definitivamente Marco sangra. Marco es humano. Marco es ser humano. Entonces, eso pertenece a la ciencia experimental, porque se puede corroborar, se puede comprobar, se puede repetir, puedes controlarlo, más del pasado lo puedes controlar. Entonces, por eso tenemos aquí dos. Bueno, decía que concuerdo con la realidad. Y ahora vamos a entrar a dos clases de ciencia. Primero, la ciencia experimental u operacional, o ciencia de procesos. ¿Esta ciencia es repetible o no? Es repetible. 2. La ciencia de los orígenes, o ciencia histórica. ¿Esta ciencia es repetible? No, no es repetible. ¿Por qué no es repetible? ¿O qué hace que sea repetible? ¿Qué hace que una ciencia o algo sea repetible? ¿Qué hace que no sea repetible? Quizás es la pregunta más adecuada. ¿Qué hace que no sea repetible? ¿Por qué no puedo repetir de Tupac Amaru, por ejemplo, lo que nació en Surimana y pues murió como sabemos? ¿Por qué no puedo repetir eso? ¿Por qué no puedo controlar el pasado? No tengo el pasado, no puedo traer el pasado, tiene que estar el pasado, ya pues voy a meter en el laboratorio y no puedo hacer eso. Ya no tenemos el pasado, no tenemos esa capacidad de controlar el pasado, entonces no es repetible porque no podemos controlar el tiempo. Y cuando usted enseñe, lea un libro, escuche, fíjese, ¿esto pertenece a la ciencia histórica o a la ciencia experimental?
y desde ahí ya puede estar discerniendo, ya puede estar entendiendo, es algo que puedo corroborar o es algo que quedará en parte como especulación, como creencia. Tiene que diferenciar. Y cuando se trata de investigar o estudiar sobre nuestros orígenes, de la vida, del universo y de la diversidad de la vida, tenemos que preguntarnos, ¿qué ciencia es esto? El libro que estoy leyendo, ¿con qué argumentos se están presentando y pertenece a la ciencia experimental o a la ciencia histórica? De hecho, cuando se trata del pasado, estamos hablando de ciencia histórica. No puedes repetir. Y aunque digas, no, pero se ha visto tal cosa, así, mira, ¿saben? Se los digo, no se puede comprobar la ciencia, no se puede comprobar el pasado mediante el método científico. No puedes mezclar, es imposible. No se puede. No mezcles aceite con agua. No se puede mezclar la ciencia o usar para la ciencia histórica el método científico o viceversa. Ahora, ciencia experimental. Aquí tenemos dos gráficos que nos hacen entender la ciencia de procesos o la ciencia experimental. Esto es la ciencia del pasado, del futuro, del presente. Ciencia del presente. Ahora mismo, el mismo ejemplo que presenté ya en dos ocasiones. El agua hierve a 100 grados al nivel del mar. Okay, yo tengo que comprobar eso. Pido a Joel que traiga una olla, agua, recipiente y pues a la cocina. En la cocina ponemos, controlamos con termómetro y vamos a ver que hierve a 95 grados, 97 grados, entonces está mal. No podemos, la ciencia tiene que ser precisa, exacta. ¿Y qué diríamos? El agua, vamos al mar, a Lima. Igual hacemos el mismo proceso, una y otra vez. Agarramos una olla, nos llevamos a la cocina, prendemos, controlamos un termómetro y ¿cuántos grados hierve? Y vamos a comprobar que hierve a 100 grados del mar, al nivel del mar. Entonces hay que ser precisos. El agua hierve al nivel del mar en 100 grados o a 100 grados centígrados. Pero en las alturas ya varía. ¿Por qué? Ya es otra cuestión. Entonces, así se puede demostrar. Ahora, dígame, ¿podemos demostrar que hace millones de años el hombre ha evolucionado del simio? ¿Con este método? No. Tenemos que creer, básicamente por fe. Tenemos que especular que ha sido así. Es una explicación de un grupo de personas. Pues, sin embargo, estas personas dicen, la ciencia dice. Lo usan, la ciencia experimental, para apoyar el pasado o los hechos en el tiempo. No se puede. La ciencia experimental tiene muchos límites. Hay otros métodos, hay otras fuentes técnicas que usa para llegar a una verdad, pero no puede usar el método científico. No se puede. Ahora, el método de la ciencia experimental es el método científico. El método de la ciencia experimental. El método científico no se usa para todo, no se usa solo para el método experimental. De la ciencia experimental, perdón. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el proceso del método científico? Recordamos si eran unos 3 pasos. Observación. ¿Qué le sigue a eso? Hipótesis. ¿Ya? ¿Observar qué? Observo, por ejemplo, cómo es que un hongo aparece en la puerta. ¿Qué es? Un hongo aquí. Observo. Y me explico, ¿por qué llegó aquí? Puedo observar ese ser humano.
qué está aquí, cómo está, quién lo hizo, cuándo lo hizo. Entonces lanzo una hipótesis, quiénes lo hicieron, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron. Entonces es igual de pasado, estamos aquí, ¿cómo hemos venido? Observamos todo, analizamos, entonces lanzamos una hipótesis, ¿cómo hemos venido? Decimos, alguien grande, algún todopoderoso nos creó. Otros dicen, creo que hemos venido de algún animal inferior y está a la vez de otro animal más inferior y esa a la vez, bueno, esa de un microbio, de una célula y eso de la roca. Estamos lanzando una hipótesis y la teoría de la evolución es una hipótesis, ¿sabían? Es una hipótesis que entró en la categoría de teoría y que ahora vamos a llegar a eso. Entonces ya tenemos observación, hipótesis, ¿qué más? Ejecución de la hipótesis, o sea, investigación o verificación. Y una vez que experimentamos, ¿a qué llegamos? A una conclusión. Y podemos hacer muchas veces esto. Entonces, observar, desarrollar preguntas, desarrollo de preguntas o explicaciones predictivas. Luego, utilizas la hipótesis, pruebas las predicciones o tu hipótesis, repites una y otra vez este mismo experimento, el proceso, porque quieres llegar a una verdad. Y sacas una conclusión. Y si podemos decir, está probado científicamente. En caso contrario, no puedes usar gratuitamente esta palabra ciencia o científicamente o está probado. No se puede. Es faltar a la verdad. Entonces, eso es el método científico. Dos gráficos para entender: observación, preguntas, hipótesis, experimento, análisis de datos y conclusión. Pero vamos a ver algunos casos, ejemplos simples, cómo se hace cuando se hace el método, se aplica el método experimental. Cuando estamos mirando por el telescopio, por el microscopio, podemos decir que sí estamos frente al método o a la ciencia experimental. Porque uno está mirando, observando, lo puede repetir muchas veces, lo puede grabar, filmar. Otro, cuando estamos mezclando químicos en un tubo de ensayo. O cuando estamos diseñando, bueno, nosotros no podemos hacer eso, pero cuando los ingenieros están diseñando, y esto podemos añadir, tal, ¿qué pasa? Este componente, tal. Están aplicando el método, bueno, están aplicando la ciencia experimental y están usando parte del método científico. Cuando elaboramos una colección de rocas y fósiles, podemos estudiar por una roca, podemos analizarla, podemos observar qué elementos, qué componentes, qué minerales tiene. Lo hacemos porque podemos controlar el objeto, la piedra, la roca, la hoja, la planta, el animal. Podemos. Hasta podemos estudiar esta silla. De qué madera está hecho, cómo fue hecho, si realmente es una madera de calidad o no. Podemos estudiarlo, porque podemos controlarlo. Pero no es así con la ciencia histórica. Ahí tenemos a un científico que tiene en su mesa una colección de huesos de dinosaurios. Entonces él está empezando a anotar para decir qué animal fue, qué comió, dónde vivió, cuándo murió, cómo murió, por qué murió. Al hacer eso, ¿está aplicando la ciencia experimental o histórica? Histórica. Está especulando, porque él no sabe, no ha estado en su tiempo del animal, no ha visto. Él tiene que especular, obviamente no una especulación barata, sino lógica, una especulación coherente, que se ajuste, parte de la realidad de acuerdo a la evidencia.
pero aún así, pues es inexacta este proceso de interpretar una evidencia, por ejemplo los huesos o el fósil, es imprecisa, va a ser siempre imprecisa, porque no hemos vivido en el pasado, no sabemos realmente cómo murió. Puede estudiar los huesos cómo están y porque tiene un cráneo roto aquí, seguramente alguien la ha ondeado, la ha disparado, pero está especulando. A lo mejor no es así. A lo mejor posteriormente, ya cuando muerto el animal, alguien le ha buscado el cráneo. Pero aquí llegó. Entonces, el científico que escribe un libro y nos presenta tan irresponsablemente en los centros de estudios, ya sean escuelas, colegios, institutos, universidades, nos presentan como ciencia. Ni siquiera nos vean que esto tiene mucho de especulación, pero nos lo presentan como si fuese ciencia experimental. Y nosotros tenemos que saber diferenciar, tenemos que saber enseñar. Si trabajamos con personas, con niños, tenemos que saber. Y mira esto, que es la profesora de Ciencias Sociales, no sé qué pasó, de CTA. Tenemos que diferenciar esto. Muy bien. Entonces, esto es ciencia del pasado, la ciencia histórica. Ahora, vamos a ver unos ejemplos de ciencia histórica cuando estamos frente a la ciencia histórica. Por ejemplo, estamos cuando un paleontólogo especula en cuanto a costumbres y hábitat del animal extinto como el dinosaurio. Entonces dice, ¿por qué murió y por qué se extinguió el último dinosaurio? ¿Cómo era su hábitat? ¿Qué comía? Todo eso. Entonces, él está especulando ciertamente. Está haciendo un proceso especulativo. Puede que tenga razón en parte, puede que acierte, pero las probabilidades son muy bajas. Por cierto, ¿qué especula el mundo? ¿Qué dice de los dinosaurios? Que ha evolucionado. Ya, vayamos cómo se extinguieron. Hay decenas de explicaciones, pero las vamos a poner dos, en mi opinión. Ya, pero otra todavía. Dice que dice, un asteroide vino del espacio y chocó con la Tierra y pues mató a todos los dinosaurios. Así se extinguieron los dinosaurios. ¿De dónde vino? ¿Y quién vio ese asteroide? ¿Cómo sabe? Realmente es una especulación. Eso no es ciencia. No podemos aceptarlo como ciencia. Es una especulación. Mejor especulación es decir, apoyado con algunas evidencias, que los dinosaurios murieron posterior al diluvio por era de hielo. Bueno, de eso no voy a hablar. Pero esa es mejor especulación que la de un asteroide. Estamos frente a la ciencia histórica cuando un astrónomo, que es científico, estricto, está observando las estrellas con su telescopio, el cielo, el firmamento, pero es muy especulativo en cuanto al pasado del universo, cómo se formó, cuándo se formó, de qué elementos se formó. Él tiene que necesariamente especular porque no ha estado hace millones de años. También estamos frente a la ciencia histórica cuando se habla tanto en los libros de texto, hace millones de años, esto sucedió, aquello pasó, la luna se formó, el sol se formó, la tierra se formó, etcétera, etcétera. Estamos frente a la ciencia histórica, porque hace millones de años nadie, el señor que habla esto, el señor que escribió el libro, no ha estado para decir esto. Vamos a ver que la ciencia histórica no es lo mismo que la ciencia observacional. Por ejemplo, esto es la ciencia histórica, porque tiene que hablar del pasado, cómo
el hombre, bueno, según la especulación del naturalismo, del evolucionismo materialista, es que el hombre vino de un ancestro en común, como un signo. Y no es igual que la ciencia experimental, donde tú puedes controlar el tiempo, donde tú puedes controlar el objeto que estás estudiando, puedes analizarlo en el laboratorio, puedes estudiarlo, partirlo, analizarlo en pedazos, componerlo, armarlo, puedes usar cualquier, aún método de deducción que digo otros, pero estás controlando. Entonces son diferentes. La ciencia histórica con la ciencia observacional son diferentes. Gracias a la ciencia histórica, a la ciencia experimental, es que tenemos la laptop, la multimedia, el edificio, el foco, la pizarra, las naves, todo lo que nosotros conocemos. Porque intentando, cambiando, modificando, hemos llegado a inventar, a crear algo, a fabricar, a recrear algunas cosas valiosas que nos han permitido solucionar muchos de nuestros problemas. Entonces la ciencia observacional nos ha permitido solucionar, nos ha facilitado, como pueden leer aquí. Y tanto el creacionista como el evolucionista creen en la ciencia observacional, en la ciencia experimental, porque lo usan. Por ejemplo, yo soy creacionista y yo estoy usando el auto. Hay gente que dice, estos creyentes no creen en la ciencia. Yo creo la ciencia más que él. Yo uso más que la ciencia. Es que creemos, todos creemos, sean evolucionistas o creacionistas, usamos, aplicamos la ciencia observacional. Porque tenemos las mismas evidencias. Por ejemplo, tenemos los fósiles, tenemos los ceros, la morfología de la Tierra, tenemos los animales, la vida, tenemos. Ahí está la evidencia. ¿Dónde es el problema? Tenemos las mismas evidencias y los mismos conocimientos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Esto es la parte central. La diferencia está en que tenemos diferente ciencia histórica. Usamos la ciencia observacional, tanto el creacionista como el evolucionista, pero tenemos diferente ciencia histórica. El creacionista con el evolucionista. Ahí está el problema. ¿Y por qué tenemos diferente? Porque ya el creacionista está influido por el pensamiento bíblico y el evolucionista por el pensamiento naturalista. Entonces tiene anteojos con los cuales interpreta la evidencia. Mira un fósil y dice, esto sucedió de esta manera, así y así. Ahora, el problema es que, ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Con el colegio, con la enseñanza, con los jóvenes, con los universitarios. Es que el problema es que no nos están enseñando bien, nos están engañando, nos están diciendo que la ciencia es todopoderosa. No, la ciencia, ni siquiera la ciencia experimental es todopoderosa. La ciencia histórica tiene límites y hay problemas. Tenemos que diferenciar, ¿de qué ciencia hablas? ¿De la ciencia experimental o hablas de la ciencia histórica? ¿De qué ciencia? Y eso tenemos que trabajar. Como dice aquí, el problema es que hoy en día a los niños y jóvenes en las escuelas y universidades no se les enseña correctamente a pensar en la ciencia y a diferenciar. Ese es el problema por el cual también nació CIFRE. Ese es el problema por el cual nacen organizaciones creacionistas en protesta, el movimiento del diseño inteligente. Es la razón por la que hay colectivos que dicen, no queremos que enseñe la evolución, queremos que enseñe las dos partes, los dos lados del cuadro, porque a todos sistemáticamente se les está enseñando que no hay diferencia. Y hay que nosotros sí debemos diferenciarlo. ¿En cuál de las ciencias están los problemas? Los
problemas se encuentran en la ciencia histórica. Porque tanto el creacionista como el evolucionista, el naturalista como el bíblico tienen diferente ciencia histórica. Ahí está el problema. Entonces los problemas se quedan con la ciencia de los orígenes, del pasado. ¿Por qué? Porque se trata del pasado. Ya no tenemos el pasado, no podemos controlar el pasado. No sabemos, no hemos estado hace miles de años, no hemos estado en el principio. Pues, ahí el problema. ¿Quién estuvo? Nadie. Pero ¿saben? Sí estuvo alguien. ¿Quién es? Sí estuvo alguien. Dios dice que estuvo en el principio y vio. Entonces tenemos al menos una fuente, un agente que dice que estuvo al principio y vio todo. Es el único que tenemos. Entonces tendremos que estudiar esta fuente, este agente. Estudiar. Entonces, hay solamente una fuente del pasado, confiable, la Biblia. La Biblia es la revelación escrita de Dios. Por eso un grupo de personas cree más en la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que Dios escribió, que esto es verdad, que lo que está escrito en la Biblia es verdad, dice la verdad sobre la historia, sobre el pasado. Entonces podemos creer. Pero ¿qué del científico, de la persona que dice no? Tiene un prejuicio y simplemente cierra, no quiere saber nada de este libro. Al menos está obviando una fuente. Entonces no vale tener prejuicios. Ya llegando a la recta final, quiero hablar un poco de ciencia y la metafísica. ¿Quién ha escuchado hablar de metafísica? Levante la mano. ¿Qué es metafísica? El conocimiento, pero no están comprobados por el método científico. Son pensamientos filosóficos. Es otro nombre como para decir la ciencia histórica. La ciencia y la metafísica. Meta es el prefijo griego que dice más allá. ¿De qué? De la física. O sea, está conocimiento que está fuera de lo físico, del mundo real, del mundo que podemos palpar, tocar. Está más allá de la física. Entonces, metafísica. Hay un tiempo donde los filósofos dijeron, bueno, esto es metafísica y, bueno, hasta la fecha, ya despectivamente. Y sí, la metafísica es el conocimiento que no se... bueno, la ciencia es aquello que se puede medir, comprobar, experimentar, pero la metafísica no. La metafísica no es mala, no es mala. A veces es necesario tener metafísica, aplicar metafísica, usar la metafísica, porque no conocemos todo. Por ejemplo, yo voy a hacer una metafísica ya. Algo pasó con la profesora Selene, porque ella estaba tan entusiasmada para venir hoy, pero no llegó. Quizás algo malo le sucedió y por eso no puede venir. Entonces, estoy haciendo uso de metafísica. No puedo verla a ella, no puedo saber nada, pero me proyecto, hago una serie de especulaciones. La metafísica utiliza especulaciones racionales, lógicas. No dije, la profesora debe haberse faltado porque le dio la gana. No sería lógico porque conociendo a ella y conociendo su interés, no sería esta buena especulación. ¿No es cierto? Entonces la especulación tiene que ser racional, lógica, inteligente. Y una especulación del pasado también tiene que ser así. La relación de la ciencia y la metafísica es necesaria, ya que la metafísica direcciona la labor científica. Sí, ciertamente. Direcciona, ayuda. Hay multitudes, aspectos científicos que nunca podrán ser ciencia histórica. Eso sí, de verdad, la ciencia histórica pues, no puede llegar a ser ciencia
comprobada, hecho científico, es decir, comprobado el comprobado. Mucho de la ciencia histórica y hasta de la ciencia experimental quedará en la metafísica. Y no está, pues así es, solo Dios sabe todo. El hombre, por más sabio, por más científico, por más doctorados que tenga, seguirá usando la metafísica. Entonces, esa parte es la metafísica o la ciencia histórica. Pero no debemos confundir una observación científica con una especulación metafísica. Hay que diferenciar, ya que es inevitable que excluyamos o desechemos o dejemos de usar la metafísica o la ciencia histórica, pero no por eso vamos a mezclar. Tenemos que diferenciar lo que es la observación científica de una especulación metafísica. Y eso es usar ciencia. Veamos un ejemplo ficticio que había presentado un tiempo atrás. Usted está saliendo de su trabajo, digamos que trabaja en esa institución, está saliendo, llega a su casa y al llegar a su casa ve que el techo está roto, vacío, y algunas cosas desordenadas, y entonces usted empieza a usar la metafísica. ¿Qué hace? Usted elabora una teoría sobre lo que ha pasado. No ha visto, entonces empieza a hacer lanzar esta hipótesis, una teoría. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es su teoría? La teoría es: un grupo de extraterrestres aterrizó en el techo de mi casa y me buscaban para raptarme. Pero como yo estaba en el trabajo, no me... Entonces, esa es su teoría. Un grupo de extraterrestres aterrizó en el techo de mi casa, pensando raptarme. Listo. Bueno, todos tienen derecho de hacer una hipótesis o teoría, aunque sea descabellada. Entonces, con esta teoría en la mente, empieza usted a averiguar e investigar. Empieza a buscar pistas o rastros de extraterrestres. Después de hacerlo, usted descubre que los objetos de valor en su casa no están. Ya no están. No están sus joyas, no está su dinero, no están sus equipos, sus aparatos. Usted está muy triste. Dice. Entonces, usted sigue pensando y dice: pero había una cámara de seguridad que filmó la casa. Revisa la cinta y ven que un ladrón enmascarado es el que ha hecho este estrago. Pero usted está tan casado, tan ama su teoría, que dice no. Ignora la evidencia. Ojo, eso es lo que realmente está pasando con la teoría de la evolución. Entonces sigue pensando que los extraterrestres le han robado. Entonces, en ese momento usted debería de abandonar, ¿verdad?, con la cámara. Pero usted sigue pensando que un grupo de extraterrestres lo ha robado y ha roto su techo. Hasta aquí, creo que hasta aquí debíamos llegar todos, de verdad. Todos tienen derecho de lanzar cualquier teoría o hipótesis, pero debemos permitirnos comprobarlas. Pero aquí ya estamos, algo está pasando, algo está mal aquí, porque usted no abandona la teoría extraterrestre y desarrolla una nueva teoría sobre un ladrón de casas. Debería ser eso, ¿no? Si usted no modifica su teoría científica o hipótesis, entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar a malas conclusiones. Mira, ¿qué va a pasar? Entonces usted empezará a obtener resultados erróneos. Descubrirá que han comido su comida exquisita y deliciosa cena, que han tomado el vino que tiene usted, que se lo han comido su torta, el vino. Entonces dice: los extraterrestres son encima alcohólicos. ¿Ya? Los extraterrestres les gusta mi pastel, mi torta. Descubre que hay huellas o pisadas de zapatos en alguna parte, y usted dice: los extraterrestres usan zapatos.
Encuentra algunas, digo, cabello, tiene cabello, porque está tan casado con una teoría de los extraterrestres. Al mismo tiempo, usted debe ignorar toda evidencia del ladrón, como la cama, el ADN, las huellas dactilares, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento usted ha pasado de la metafísica a la locura. Eso está pasando en muchas personas. Tú tienes la verdad y la verdad. Eso es lo que dice. En el fondo, eso está aplicando. Pero un verdadero científico, un verdadero hombre de ciencia, dice: yo voy a creer esto hasta que la evidencia me diga lo contrario. Y busca la verdad. No está queriendo que la verdad esté de su lado, sino está buscando estar del lado de la verdad. Y queremos que todos los integrantes y miembros de CIFRE y quienes estén aquí tengan este espíritu, que siempre busquen la verdad, que siempre estén ustedes del lado de la verdad. No esperen que la verdad esté con ustedes. Pueden tener derecho de tener cualquier teoría y hipótesis para algo, pero hasta que la evidencia diga lo contrario, pero abandonen esa teoría y hipótesis y sigan las huellas de la evidencia. Y nosotros creemos que eso hacemos. ¿Sí? Creemos que eso hacemos. Tenemos ese corazón de buscar la verdad, aunque la rata nos haya creado, aunque hayamos venido de murciélago o luciérnaga. Si esa es la verdad, eso es la verdad. Pero nos permitimos comprobarlas, nos permitimos objetarlas si tenemos dudas. Muy bien, no sea como ese señor que se aferró con su teoría de los extraterrestres. Usted dirá: ningún científico piensa eso. Ya te he dicho que sí hay científicos que piensan eso. Usted puede tener una teoría más disparatada posible, pero debe corregir su teoría a medida que el descubrimiento, los hallazgos y la propia evidencia le digan. Quisiera decir a todos los pocos profesores que están aquí, a quienes trabajarán con niños, con jóvenes, enseñando sobre la vida, sobre la historia, sobre el pasado, que puedan enseñar a diferenciar la ciencia de lo que no es ciencia. Enseña a diferenciar la ciencia de lo que no es ciencia, tal como hemos aprendido en la primera parte. Enseñen a descubrir la verdad de la mentira. Esa es la labor del docente. Enseñen a amar el conocimiento y la investigación. No sean profesores que se conforman a enseñar tal como se les ha enseñado. Enseñen más de lo que les ha enseñado. Investiguen un poco más. No se conformen con lo que dice el libro o con lo que recuerdan haber escuchado a su profesor de tal o cual curso o materia. Discierna lo que dicen los libros sobre las cuestiones controversiales, por ejemplo, de la creación-evolución, del diluvio, de la vida después de la muerte, de las lenguas. Discierna aquellas creencias que tiene la sociedad, que tal están equivocadas, que tal no son ciertas. Discierna lo que dicen los libros. No se lo crea a la primera lectura. Analice. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Estudie e investigue un poco más. Sus alumnos lo amarán, sus alumnos le agradecerán. Además, enseñará eso a sus alumnos. Enseña a pensar y razonar. Enseña a amar la filosofía. No les enseñe a los niños con el método repetitivo, libresco, memorístico. Enseña a pensar, a filosofar, a razonar, a usar su cerebro, su inteligencia, pues Dios dio la mente y esa capacidad de razonar al hombre para que lo use y glorifica a Dios usando su mente. No quiero que los diga a los alumnos: es así
así dice el libro, así dicen los científicos, así dice la televisión, la radio. No los digas que cada cual tiene su verdad y que solo crean. Yo deseo que los alumnos sean curiosos, los alumnos investigadores, que puedan razonar por qué creen lo que creen. Un ejemplo de cómo hacer pensar a uno. Este es el modelo de la evolución. Vamos a ver que cualquiera que lo vea esto va a pensar, va a analizar, porque cuando hablamos de evolución, esto lo damos por hecho, pero no hablamos de las implicancias que tiene la evolución. Por ejemplo, el modelo de evolución dice que todo tiende de lo simple a lo complejo, como ven en este cuadro. Que todo va hacia arriba, que todo va progresando, que todo va organizándose. Pero la realidad es eso. La ciencia es conocimiento que concuerda con la realidad. Veamos. En el modelo de la evolución hay muchísimo tiempo. ¿Qué más hay? Hay aumento en organización. De formas sencillas a formas complejas por medio de la selección natural. También por mutaciones se llega al hombre, que es la máxima muestra de la evolución. Hay una progresión constante hacia arriba. Como ven, pregúnteles. ¿Eso es lo que vemos en todos los aspectos? ¿O está el mundo al revés? Ya sea en los valores, ya sea en nuestra salud, ya sea en todo el sistema de la Tierra, del universo. ¿Eso realmente vemos progresión o decadencia? ¿Evolución o involución? Creo que la ciencia, la realidad nos dice que no vamos por ahí, vamos al revés. Quiero recordarlos que la misión del colegio es que impactar a la sociedad. Pero ¿cómo impactar a la sociedad? De forma académica, con estudiantes exigentes, con estudiantes que responden académicamente, pero también en su formación espiritual. No es el primer caso, hay muchos colegios, muchas instituciones que trabajan en ese sentido. De hecho, hay países que han establecido eso. Estados Unidos fue uno de los países que comenzó con la enseñanza de la Biblia, con la formación espiritual. Y la educación de los colonos, de los americanos, que eran fundadores de Estados Unidos, fue cristiana, basada en la Biblia. Y gracias a ello, Estados Unidos llegó a ser lo que llegó a ser hace 100 años, hace 150 años, hace 70 años, 60 años. Inmediatamente que ellos empezaron a votar la enseñanza de la influencia o la enseñanza de lectura de la Biblia, empezó la decadencia en todos los aspectos. Eso te lo pueden decir muchos estudiosos. Pero también debo recordar que otro país como Inglaterra, en su cartilla de Nueva Inglaterra, fue usada para enseñar a los niños coloniales a leer. Incluía el Padre Nuestro, el Credo de los Apóstoles y el texto de muchos himnos y oraciones. No es malo enseñar estas cosas en una institución cristiana, hay que enseñarlas. En Estados Unidos y en algunos países de Europa, las universidades han sido fundadas por los cristianos, por los pastores, por los líderes evangélicos. Harvard, fundado por un pastor bautista. Yale, fundado por otro cristiano. Por ejemplo, veamos lo que tenemos aquí del año 1946
un texto que dice mucho, que hace pensar. Dice: sea todo estudiante instruido claramente e impulsado celosamente a considerar que el primer fin de su vida y de sus estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, que es vida eterna. ¿Pueden creerlo eso? En 1643, como parte de su lema, como parte de su principio, era sea todo estudiante instruido claramente, impulsado celosamente a considerar que el principal fin de su vida y de sus estudios es conocer a Dios y a Jesucristo. Ese debe ser el principal motivo también de quienes trabajamos con personas, que los alumnos conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el fin supremo. En la Universidad de Yale, todos los estudiantes vivirán vidas religiosas, piadosas e intachables de acuerdo con las reglas de la palabra de Dios, leyendo diligentemente las Sagradas Escrituras, la fuente de la luz y verdad, y constantemente atendiendo a todos los deberes de la religión, tanto en público como en secreto. 1745. Ahora dirá: ¿y Estados Unidos cómo está ahora? Creo que les avergonzaría estas cosas. Ahora les avergonzaría. Creo que lo único que les queda a los Estados Unidos de la influencia de la Biblia es su billete, donde dice: en Dios confiamos, en Dios creemos. Y ya hubo intentos de sacar esto de su billete, el dólar. Quizás llegará el día donde ellos sacarán de toda enseñanza, todo principio, porque ya lo hicieron de sus instituciones. Pero todavía estamos aquí, creemos en Dios y tenemos posibilidades de enseñar e influir en los niños. Hagámoslo. Bueno, vamos a terminar aquí. Muchas gracias.